Mike Wallace, el veterano conductor de 60 minutos, definió así a Noticias 1 y a Ignacio Gómez, su director de investigaciones, al entregarle en Nueva York el Premio Mundial a la Libertad de Prensa. International Press Freedom Award to Nacho Gómez. Durante su carrera periodística usted ha tenido que padecer 3 exilios. ¿Qué significado tiene eso? Son momentos como para volver a empezar. Es muy triste uno perder su país. Han sido pues, los 3 momentos más tristes de mi historia, pero al mismo tiempo, como cuando anunciaron que el noticiero no cabía en el Canal 1, son momentos de oportunidades, son momentos de dar giros en la vida y afortunadamente los he podido dar. Es una persona muy minuciosa, es una persona muy certera, digamos, él siempre está, digamos, en el detalle, con el dato concreto, si no sabe, digamos, si no tiene la fuente, busca la forma de conseguir quién lo puede saber. Es una persona, digamos, muy experimentada y, pues, como lo dije anteriormente, es una persona que inspira. Ignacio Gómez Gómez nació en Marmato, Caldas, el 2 de enero de 1962 y es uno de los periodistas investigativos más prestigiosos del mundo. Nacho es un investigador, pero para cosas grandes, escándalos grandes, como le digo. Nacho te coge 500 folios y los analiza hoja por hoja y de ahí le saca cualquier cantidad de noticias. En la actualidad es el subdirector del informativo Noticias 1, la red independiente. Llegar a la redacción de Noticias 1 y conocer a Ignacio Gómez, a escucharlo, por ejemplo, en mi caso particular, yo lo vi a él, o sea, era la primera vez que lo conocía en persona, por ejemplo. Y ese sentimiento de respeto y en el transcurso de los días, cuando uno lo va tratando, va escuchando su experiencia, las ideas que él cada minuto tiene sobre cualquier tema, pues yo creo que eso lo enriquece a uno muchísimo. Su carrera periodística de 4 décadas ha estado marcada por su originalidad en el enfoque de sus investigaciones, la innovación en el uso del lenguaje, el impacto en la opinión pública, el rigor investigativo y la ética en el manejo de la información. Tanto en su vida profesional como personal, es conocido como Nacho. Una cosa que me gusta muchísimo de Ignacio Gómez, muchísimo, y que le hace mucha falta a este país. El ejercicio que hace Ignacio Gómez del periodismo no tiene que ver nada con las relaciones públicas. No tiene que ver con quién es amigo, de quién es amigo, a qué cóctel va, a qué cóctel no va. No. Es un periodista que pide información pública, que accede a información pública y le cuenta esa opinión, esa información, la procesa y la cuenta de la mejor manera a las personas. Ese compromiso de él finalmente con la opinión, ese compromiso de él con el periodismo, digamos, ese acceso digno que él tiene con la información y no de un tema de amigos, un tema de roscas, un tema de roce social, es uno de los mejores ejemplos que Ignacio Gómez da y yo creo que eso sí le hace muchísima falta al país, más periodismo en ese sentido. Hoy en Revelados hemos querido rendir un homenaje a la vida y obra del eminente reportero Ignacio Gómez Gómez, subdirector de Noticias 1. Gracias, Nacho, por estar en Revelados. Gracias, es un placer estar en Revelados con ustedes. Nacho, Noticias 1 anunció la salida del Canal 1, pero esta noticia que parece triste, que indignó a Colombia, hoy se convierte en un gran derecho a volver a empezar. ¿Cómo va a ser ese comienzo de Noticias 1 en Cable Noticias desde el 1 de diciembre? Pues hay, digamos, varias formas de mirar la cosa. En primer lugar, que la red independiente existe ahora como no solo un principio de pertenencia, sino también como un principio rector, es decir, hacia dónde van las noticias, cuáles son los intereses ocultos o los intereses debajo de las noticias de Noticias 1, son sus backers en primer lugar. En segundo lugar, pues eso representa un cambio de
de paradigmas. Y significa una posición de la sociedad civil frente a los medios de comunicación y frente a este medio de comunicación en particular. Pero por otro lado pasamos al mundo digital, y el mundo digital presenta unos retos, unos formatos, unos tiempos y un tipo de narración diferente que vamos a ver cambiando desde el primer momento de Noticias 1 en Cable Noticias. Nacho, la gente reconoce en Noticias 1 el noticiero investigativo, los reporteros investigativos, y precisamente, digamos, ese ha sido su trabajo periodístico en Noticias 1 desde su llegada en febrero de 2002. ¿Siente usted que la recompensa de la sociedad hacia Noticias 1 es por el criterio investigativo que se le ha impreso como convicción a este medio de comunicación? Es que yo no lo considero, y eso proviene de un texto de Gabriel García Márquez, como periodismo investigativo. Sí, digamos, eso fue una palabra que estuvo de moda en los años 70, pero que hoy en día no, desde siempre en el periodismo, desde Pulitzer en el periodismo podríamos decir, corresponde es al periodismo. O sea, el periodista que no investiga es un periodista que no está haciendo su trabajo, que no está cumpliendo con su deber de informar. Entonces de lo que se trata es de tener una perspectiva sobre la noticia y más allá del anuncio de un ministro, más allá de la discusión del Congreso, esos elementos tienen que ver con otros elementos de la sociedad, y lo que hace Noticias 1 es tratar de buscar y juntar esos elementos. Es decir, no se trata de registrar que el ministro de Defensa o el comandante de las fuerzas militares dijeron hubo un bombardeo. Es necesario ver dónde fue y quién murió en ese bombardeo. Por ejemplo. Entonces se trata es más bien de buscar la información antes que de sentarse muellemente a publicar la que entregan redactada y casi que editada las fuentes, sino más bien tomar ese material y mirar cuáles son, qué cosas inclusive está ocultando con las cosas que está diciendo. Es una persona que orienta, es una persona que siempre está ahí para darte la mano y para, digamos, guiarte pues, en el mejor camino para sacar una noticia, un informe. Nacho Gómez llegó al diario El Espectador en mayo de 1986 para trabajar en la unidad de informes especiales, como entonces catalogaban las investigaciones periodísticas del más alto nivel, de la mano de Guillermo Cano Izaza, su director, asesinado 7 meses después al salir del periódico. Uno de los mejores investigadores a nivel periodístico, y digo a nivel periodístico, prensa, televisión, periódico, porque yo lo que sé es que él venía del Espectador y se vinculó con nosotros. Ya va a ser 20 años, yo me acuerdo cuando él llegó. Yo diría que es uno de los mejores, hermano, porque hacer investigación, la propia investigación de la minucia, de coger un documento y estudiar palabra por palabra, frase por frase, ir a ciertos lugares a mirar direcciones, a mirar propiedades. O sea, yo digo que uno de los mejores periodistas de investigativos, Ignacio Gómez, Nachito como lo llamamos nosotros, hermano, creo que es uno de los mejores. En El Espectador quedaron plasmadas distintas investigaciones que desarrolló este reportero a carta cabal, que tuvo como primer jefe inmediato al periodista Fabio Castillo, con quien denunció cómo la mafia del cartel de Medellín había permeado todos los estamentos de la sociedad y estaba ligada al poder político. Nacho tuvo que enterrar a 16 de sus compañeros periodistas que fueron asesinados entre 1986 y 1992 por esa mafia del narcotráfico que quería acabar con el periódico El Espectador. Su carrera periodística le ha costado 3 exilios, cientos de amenazas de muerte, 18 robos a su casa, interceptaciones ilegales a sus comunicaciones y seguimientos. No obstante estos ilícitos, Nacho nunca ha perdido su principal activo como reportero, la independencia. Yo creo que una de las cosas más importantes de Nacho Gómez es
que él enseña con el ejemplo, o sea, ejemplo de ética laboral, Ignacio Gómez, ejemplo de compromiso, Ignacio Gómez. Yo creo que Ignacio es ejemplar en muchísimos aspectos, sino en todos los aspectos de lo que él hace como periodista. Guillermo Cano es un ícono del periodismo mundial. Guillermo Cano es el nombre del periodismo de libertad de expresión de Naciones Unidas. Guillermo Cano es un colombiano al que Colombia no le ha dado la dimensión que tiene, y para mí tiene esa dimensión universal. Guillermo Cano, y así lo reconocía el maestro, estaba por encima de Gabriel García Márquez. Guillermo Cano es el descubridor de García Márquez, pero también el descubridor del periodismo, es un hombre fundamental para la democracia colombiana y una persona que sociológicamente hizo la relación entre, por ejemplo, narcotraficantes y derechos humanos como periodista, haciendo paradigmas de las ciencias sociales que ni siquiera le correspondían. Guillermo Cano es un ser excepcional universalmente. Nacho, el 17 de diciembre de 1986 asesinan a Guillermo Cano, pero también a 15 compañeros suyos entre ese 17 de diciembre del 86 y 1992. En ese periodo de tiempo, ¿usted por qué siguió ejerciendo periodismo si a sus compañeros de cubículo en El Espectador los estaban liquidando uno por uno? Yo había estado trabajando historia y estaba trabajando en el proyecto La Nueva Historia, la Historia Moderna de Colombia, Editorial Planeta. Y Antonio Nariño a mí me fascinaba. Me fascinaba la historia de la primera imprenta, de cómo Colombia y Estados Unidos son países que tienen, e Inglaterra en su era victoriana, en la Ilustración, cómo son países en los que la formulación de democracia nace a partir de la formulación de la libertad de imprenta, la libertad de prensa. Y yo me sentía, pues, un personaje del siglo XIX. Ellos tuvieron que soportar una violencia tal vez peor que la de nosotros, haciendo periodismo en Colombia, poniendo un grano de arroz en la historia de Colombia, y me sentía súper afortunado de poder hacerla no solo en el periódico de Guillermo Cano, que ya tenía esa dimensión universal, sino del mismo Gabriel García Márquez. Eso para mí era importantísimo. Y pues sí, eso puede salir muy costoso, pero ese era un precio que primero Fabio Castillo y otros reporteros allá, Héctor Mario Rodríguez, estábamos dispuestos a pagar, y que Guillermo Cano nos recordó: mire, efectivamente se puede pagar ese precio. ¿Qué lleva un periodista como usted al ver que estaban asesinando al director del medio, a los compañeros de trabajo, pero por qué continuar investigando al cartel de Medellín y a Pablo Escobar? ¿Y cómo fueron esas investigaciones que usted hizo? Yo creo que hay también dos aspectos de la historia. El primer aspecto es la vanidad. Aunque el tema le molestara, le diera asco a prácticamente toda la prensa nacional, al periódico llegaba el New York Times, llegaba el Washington Post, llegaba ABC, llegaban los grandes periodistas del mundo, Douglas Farah, Dan Rather, en busca de información. Y entonces, en ese sentido, era un orgullo, era supremamente importante pertenecer a El Espectador por el momento histórico del Espectador y por los personajes que había alrededor. Y por otro lado, significaba como un momento histórico, de eso sí lo teníamos claro todos. Estábamos en una fase que se iba a recordar por los siglos de los siglos. Durante su carrera periodística usted ha tenido que padecer 3 exilios. ¿Qué significado tiene eso? Son momentos como para volver a empezar. Es muy triste uno perder su país. Han sido
pues los 3 momentos más tristes de mi historia. Pero al mismo tiempo, como cuando anunciaron que el noticiero no cabía en el Canal 1, son momentos de oportunidades, son momentos de cambios, son momentos de dar giros en la vida y afortunadamente los he podido dar. Hay gente que le ha ido muy mal en los exilios. Tenemos un gran camarógrafo talentoso que tuvo que huir del país perseguido por el ejército, que además lo había golpeado en las marchas del Caguán, y él todavía está cuidando un parqueadero en Nueva York. Nacho, y por ejemplo, la cantidad de robos que han hecho precisamente en su apartamento donde estamos desarrollando esta entrevista, esos robos, primero, ¿por qué han sido? Pero además, eso sigue impune. ¿Qué ha pasado con eso? Pues digamos que el primero fue en el 98, curiosamente relacionado con mi trabajo sobre el libro de Werner Mauss, y de ahí me alertó como todas las cosas que iban a suceder en el 99 y finalmente en mi exilio en el 2000. ¿Qué se fue el tercer exilio? Que ese fue el tercer exilio. Y después de regreso, fueron primero el asalto al otro apartamento. Fueron 2 intentos de incursión en un apartamento en el que yo estaba y decidí venirme a este porque los vecinos se molestaron, me consideraban un peligro. Y regresé a este apartamento y este apartamento lo asaltaron 16 veces en 8 años. En plena época de las chuzadas del DAS. En plena, el día en el que el DAS asumió su culpa sobre las chuzadas, me robaron un computador. Me robaron 2 computadores, uno a mí y el de mi hija. Ese mismo día por la mañana, y por la tarde estaba el señor Felipe Muñoz hablando del DAS, asumiendo que tenía una empresa criminal dentro del DAS. Como periodista investigativo, Nacho se volvió un experto en el manejo de datos. Ha investigado la corrupción a nivel político, judicial, presidencial y empresarial. Un aporte relevante que yo encuentro de Nacho para mi carrera ha sido justamente saber dónde encontrar esos elementos que están ahí y que uno nunca sabe dónde se encuentran, y que están en un computador y que están en la internet, y que solo es saber la ruta. Nacho es un experto en rutas, como en bases de datos o en consultas de datos por internet, para encontrar información que cuando uno la ve, uno la lee o uno se entera, cree que hay detrás una gran reportería de mucho, hablar con muchísimas fuentes, y resulta que hay cosas sencillas que están en la web y que solo hay que saber cómo encontrarlas. Nacho creo que aporta mucho en eso a nuestros trabajos de periodismo aquí en Noticias 1. Nacho también ha sido un promotor de la defensa de los derechos humanos. Por eso no solo fue presidente de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, sino que es uno de sus fundadores, creadores y gestores. A nivel mundial, la prosa investigativa de Nacho ha sido publicada en los Estados Unidos, Europa y Asia. Es clave tener una persona así dentro de la redacción, porque uno llega con otra expectativa y piensa que es una persona cuadriculada, y cuando en medio de un chiste te va enseñando, en medio de la mamadera de gallo, como digo yo, vas aprendiendo cosas de un momento a otro. Es vital tenerlo, porque también se necesitan esos espacios para poder trabajar tranquilo, trabajar como se trabaja aquí en Noticias 1, que es un espacio pues increíble para desarrollarse profesional y personalmente. Uno de los hallazgos más importantes en la carrera periodística de Nacho fue descubrir que el helicóptero Hughes 500 de matrícula HK2704X que la policía encontró en el mayor centro de procesamiento de cocaína de América Latina en 1984 y que estaba ubicado en el río Yarí, en los departamentos de Caquetá y Meta, era del político Álvaro Uribe Vélez y su familia.
Esta investigación se conoció cuando Uribe aspiraba a la presidencia en 2002. Para mí marca un hito, porque yo era muy joven y yo estaba enseñado al periodismo de lo que aparentemente unas personas encontraron algo que al parecer la matrícula, no, él dijo, mire, la matrícula del señor Uribe estaba ahí cuando entra el ejército, estaba en un operativo contra el narcotráfico. Yo creo que eso fue una de las primeras puertas que abrió y nos demostró quién era Álvaro Uribe Vélez. Desde febrero de 2002 se convirtió en periodista de Noticias 1, quien fue invitado por su colega Daniel Coronel Castañeda, en ese entonces director del noticiero. Juntos cultivaron una pasión, contagiados por el periodismo fiscalizador que simbolizó el Watergate en Estados Unidos, y llevaron a Noticias 1 a convertirse en el máximo referente de la investigación periodística de la televisión colombiana. Nacho fue no solo maestro, sino inspiración para todo el equipo. Nacho, en el caso mío, o sea, la disciplina de él, la rigurosidad de él, el talento, la capacidad que tiene para poder extraer de cualquier elemento o cualquier hecho una noticia, esa habilidad que tiene también para poder guiar a un equipo. O sea, hay muchos elementos que definitivamente alimentan a Noticias 1 y en el caso de otros de nuestros equipos, a los programas que estamos paralelos a Noticias 1. En mi caso particular tiene que ver estrictamente con la rigurosidad de Nacho. Cuando uno entra a Noticias 1, viene, digamos, permeado por el periodismo de registro y ese golpe de hacer investigación, de ser riguroso, de buscar las fuentes, es lo que hace que Nacho sea un excelente profesor. Por eso nosotros lo consideramos un líder. Allí desarrollaron distintas publicaciones como la compra del voto a la parlamentaria Gidis Medina para reelegir al presidente, el pacto entre la multinacional bananera Chiquita Brands para financiar a los paramilitares, los desaparecidos del Palacio de Justicia, el escándalo de agroingreso seguro y la deforestación en parques nacionales naturales para sacar coltán de forma ilegal de Guainía. En el caso de Ignacio Gómez hay que destacar todo lo que se rodó en torno a Chiquita Brands, que era una multinacional estadounidense que pagó paramilitares para poder coger y tomar el mercado en el país. Fue una investigación que no simplemente se hizo en Colombia. Ignacio, en medio de su tarea investigativa, rodó material en Estados Unidos, en Panamá y en unos países de Centroamérica, donde se le fue siguiendo el rastro de dónde venían estas armas antes de que llegaran a manos de los paramilitares aquí en Colombia. Nacho le amplía uno el espectro para poder hacer algo mucho más contundente, mucho más fuerte, mucho más serio, y eso la verdad lo pone a uno mucho más riguroso en todos los informes que uno hace. ¿Cuál ha sido el momento más bello durante su paso por Noticias 1? Hubo un momento cuando estuve cubriendo la masacre de Bojayá, que entré a un aniversario de la masacre de Bojayá, el primero, y me encontré con un mundo de niños huérfanos y como familias destruidas por la masacre, y estaban muy contentas de que hubiera ido Noticias 1 allá. Y para mí eso fue súper chévere, fue como premiar el trabajo periodístico. Y digamos que con esa emoción también de agradecimiento conté la historia. La sociedad, el periodismo, le reconoce a usted dos investigaciones muy importantes que se ha venido publicando en Noticias 1 y para recordarle a los amigos de Revelados, es Chiquita Brands y la financiación a los paramilitares y a las guerrillas, pero también el helicóptero de Tranquilandia. ¿Cómo fueron esas investigaciones? Lo de Chiquita Brands surge de una publicación en Estados Unidos, en el San José Mercury News de San Francisco. Entonces en el Cincinnati Enquirer. Entonces cuando el Cincinnati Enquirer hace una primera publicación de un exposé de 12, 15 piezas sobre Chiquita Brands, sobre crímenes de Chiquita Brands en diferentes partes del mundo, Chiquita Brands lo demanda. Chiquita Brands ahora actualmente es la dueña del periódico Cincinnati Enquirer.
lo demanda diciendo que había violado la información confidencial de la empresa, los mensajes telefónicos de ellos, y que de ahí provenía la mayor parte de la información, y tuvieron que hacer una indemnización. Entonces, o sea, eso significó que el Cincinnati Enquirer cambiara de manos y pasara a las de la empresa multinacional frutera. Pero no significó ningún desmentido sobre la información que estaba ahí, que era un soborno pagado en Colombia para obtener un puerto. Entonces se trataba simplemente de coger esa investigación y mirar en la DIAN, en la Administración de Impuestos y Aduanas, qué licencias de puertos le habían entregado a Chiquita y mirar cómo era la historia. Y primero se descubrió que inicialmente a Chiquita le negaron el puerto con unas razones, y después de que después revocaron esas razones y le otorgaron un puerto que además se convirtió en zona franca. Y eso era el principio, porque digamos que esa historia contada en términos de soborno desconocía por completo el contexto de Urabá, que era un contexto de paramilitarismo. Y entonces era increíble que en medio de eso, por ejemplo, las Autodefensas Unidas de Colombia tuvieran un bloque bananero. Entonces la relación banana y paramilitares empezó a ser evidente desde ese momento. Y Chiquita Brands también trató de contratar abogados. El abogado Aníbal Gómez Gallego fue contratado y dictaminó que yo debía ser denunciado por infracciones criminales aquí en Colombia, y un bufete de abogados le dijo: no señor, su concepto es erróneo. Y Chiquita Brands pues miró el concepto y el contraconcepto y decidió no demandarme. Aníbal Gómez, que fue magistrado. Aníbal Gómez Gallego y de muchos otros. Respecto a la investigación del helicóptero de Tranquilandia, ¿cómo se desarrolló ese trabajo investigativo? ¿Qué hallazgo hicieron ustedes? En primer lugar, desde la época del Espectador yo conocía los trabajos de investigación conjunta de El Tiempo, de la Unidad Investigativa del Tiempo, del Espectador y de otras, posterior a la muerte de Guillermo Cano. Entonces, de ahí surgió como ese detalle de que había una oscuridad, había una información que se decía era sospechosa, pero no se tenía claridad sobre los propietarios de las aeronaves de allá. Entonces, digamos, ese exilio en Estados Unidos también significó mi cambio de prensa a televisión. Y entonces ya sobre las imágenes de televisión se trataba de tomar apunte de las matrículas y buscar la historia de esas matrículas. Una de esas matrículas nos coincide con Álvaro Uribe Vélez, él y su hermano como poseedores mediante herencia de la avioneta en el justo momento de la operación de Tranquilandia, del helicóptero, perdón. Entonces el helicóptero que movía, digamos, a los gerentes de Tranquilandia desde el depósito de acetona hasta el laboratorio de secado o algo así, era el helicóptero que estaba en ese momento a nombre de Álvaro Uribe Vélez. Y de ahí en adelante a buscar la demás documentación, tanto de la empresa que aparecía en los documentos Aerofoto Amortegui, y como de lo demás que se pudiera documentar de la historia del helicóptero. ¿Esa investigación qué consecuencias tuvo sobre su libertad de prensa? Yo creo que esa investigación fue la que significó una fractura en el primer Canal 1, en el primer Noticias 1, que involucraba a otros medios de comunicación. Y como se trataba de que el presidente, que ya todos, incluidos ellos, habían decidido que iba a gobernar el país, todavía no estaba electo, pues la separación fue inmediata y antes de la posesión. Y significó para Noticias 1 un primer golpe durísimo, porque era reducir su operación de algo así como 14 noticieros a la semana a solo 2.
pero digamos tratando de conservar el mismo personal, eso significó un avance en la calidad del material periodístico que íbamos a producir. Nacho, ¿qué otras investigaciones recuerda que hoy signifiquen un hito para el periodismo investigativo en lo que se ha desarrollado en Noticias 1? La Yiddish política es una investigación emblemática. Nosotros tuvimos varios roles. En el caso de Agroingreso Seguro, que obviamente fue un descubrimiento de la revista Cambio 16, pero basado en una noticia nuestra. Y nosotros de ahí en adelante desarrollamos otras historias que involucraban la participación de los dineros de Agroingreso Seguro en la campaña electoral de Andrés Felipe Arias. La opinión pública ve en Nacho Gómez un periodista con credibilidad, con obsesión por contar lo que el poder quiere ocultar, escudriñando todo tipo de archivos, con la agudeza de convertir un hallazgo en una noticia de interés público, que ha entendido que el periodismo investigativo no es una herramienta política, sino un desarrollo de sentido de justicia. Yo creo que Nacho ha ayudado a formar unas 4 o 5 generaciones de periodistas. Yo no le estoy diciendo viejo a Nacho, estoy diciéndole afortunados a quienes hemos podido estar bajo su escuela, y creo que mientras Nacho siga activo en el periodismo como lo está, van a seguir siendo más y más y más generaciones las que estén a su lado. Quienes como yo contamos con la fortuna de ser además sus amigos, pues vemos que además de formar buenos periodistas, forma buenas personas, y eso es invaluable en un ser humano como él. ¿Cómo ha trabajado usted para formar nuevos periodistas y que ese legado se pueda, digamos, continuar? Noticias 1 siempre fue un noticiero de director y subdirector. Y yo entré como tercero en el equipo como director de investigaciones. Entonces, sin yo ser el jefe directo de ninguno, yo era el miembro del equipo que trataba de buscarle cómo profundizar a cada tema del noticiero en el consejo de redacción. Entonces, en primer lugar, nosotros recibíamos periodistas que venían de otros medios y que venían y que vivían eventualmente recoger noticias, como la señora que va al supermercado en la metáfora de Bastenier y le echan todas las promociones y coge la canasta y luego trata de hacer un picado con eso, para hacer información de calidad, en donde no, señores, que aquí no se trata de recortar ruedas de prensa y boletines, sino que se trata de profundizar en busca de los intereses de la gente. Entonces, digamos que organizar el modelo de redacción, el modelo de trabajo, en ese sentido, pues fue prácticamente mi misión desde el principio. Y cuando Daniel, nos damos cuenta que es imposible que él pueda vivir en el país, que el país no le dio permiso de vivir aquí, entonces él organiza su viaje y yo le digo, hermano, yo quiero quedar de subdirector con la misma función de ahorita. Y él dice, me parece perfecto, listo, hagámosle. ¿Cómo, digamos, te has sentido trabajando con Cecilia Orozco? Cecilia Orozco es una mujer que tiene una perspectiva política impresionante. Tiene una capacidad de predicción política que yo sinceramente no le conocía a nadie. Y en ese mismo cierta agudeza especial para mirar la información, y pues obvio que es un elemento que le aporta mucho al trabajo del noticiero, pero al trabajo también individual de cada miembro del equipo. Nacho, esta pregunta es muy difícil, pero ¿usted cómo le gustaría ser recordado en la historia del periodismo? Como un reportero, no como un subdirector ni mucho menos, sino como un reportero, una persona con el cuaderno y el lápiz en la mano, analizando bases de datos, buscando información que le interesara a la gente y que le ayudara a este país a ser más democrático, más respirable, más agradable para todos, más tolerante, menos sangriento. Nacho, finalmente,
¿Cuál es el mensaje a las nuevas generaciones de periodistas? Es casi que un cliché. Desde hace tiempo yo dicto clases de periodismo y mi lección para los jóvenes es que no traten de ser periodistas como yo, sino que traten de ser periodistas como ustedes. Es decir, no se trata de imitar un modelo, sino de contradecir un modelo y encontrar los puntos críticos y considerar que yo hacía una porquería de trabajo y demostrar que mi trabajo era una porquería haciendo el de ellos. Yo creo que falta por inventar formatos digitales, falta por inventar narrativas digitales y eso es todo lo que uno espera de los jóvenes que no aprendieron a escribir a máquina como nosotros. Los homenajes se deben hacer en vida y por eso en Revelados queremos reconocer en Ignacio Gómez al periodista ideal. Deseamos muchos éxitos en la nueva etapa de Noticias 1. Creo que es muy importante ahora retomar eso y hacerle a las personas los homenajes cuando se les puede hacer, cuando están junto a uno. Y yo creo que, como decía el César, las victorias hay que celebrarlas en el campo.